Y ya quiero presentar a nuestro entrevistado del día, es el ingeniero Eduardo Viedma, digo bien, presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Presidente, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Muchas gracias, realmente muy halagado por la invitación y estoy para las consultas que hagan. Vamos a partir por lo básico, presidente. ¿Qué son las energías renovables? Bueno, las energías renovables son todas aquellas energías que provienen de la naturaleza, ¿verdad? Y básicamente se utiliza la fuerza de la naturaleza, que puede ser el viento, el agua, puede ser el calor del sol, puede ser también la biomasa. La biomasa se habla todo lo que sea restos vegetales, ¿verdad? Leña también, siempre y cuando sean reforestadas o, digamos, tengan un ciclo en el cual se puedan mantener esa reforestación, no derivada de la deforestación, De la ¿verdad? tala de árboles, por Exactamente, ejemplo. así es. Pero también existen tengo entendido que existen las energías renovables no convencionales. Sí. ¿Cuáles serían ellas? Bueno, esa es una definición técnica. En realidad, convencional o no, se llama convencional a las energías renovables, digamos, un poco más antiguas. Por ejemplo, la hidráulica es una energía convencional eh, que se llama convencional porque básicamente se conoce hace mucho tiempo y se está explotando hace mucho tiempo. Las no convencionales, en Paraguay por lo menos se define así, son por ejemplo la solar, la eólica, ¿verdad? Que son de menor desarrollo todavía en Paraguay, no así a nivel mundial. Podemos decir que nuestra energía renovable con la que nuestro país cuenta sería la hídrica. Así es. Nosotros somos un país 100% renovable. La producción de energía eléctrica del Paraguay es 100% hidráulica. Tanto en Yacinatán, Itaipú y en Acaraú son las represas que producen energía para consumo eléctrico del Paraguay. Nosotros no tenemos generación a combustión como tienen otros países. O sea, teníamos hasta el año pasado que la única ciudad que teníamos generador, antes tenía generador a combustión, que era la ciudad de Bahía Negra, también hoy es parte de la red del SIN, ¿verdad? Que básicamente está alimentado también por las hidroeléctricas. Ok. Entiendo, en cuanto a nivel regional, ¿cuál de los países es el que hace mayor uso de estas energías renovables? Paraguay es el que tiene 100% de cobertura. O sea, a nivel regional no existe ningún país que tenga 100% de cobertura con energía eléctrica renovable. Los otros países lo que tienen, lo que se llama es una matriz energética diversificada, en el cual existen eólica, solar, hidráulica, térmica, nuclear, ¿verdad? Que son varias fuentes de energía que alimentan a la demanda de energía eléctrica. Por ejemplo, el Brasil, ¿verdad? Tiene mucha eólica, tiene mucho hidráulica, solar, térmica también y hidroeléctrica, por supuesto. Argentina también, Chile también. Paraguay es un caso sui generis a nivel regional porque tiene 100% de su matriz energética eléctrica hidráulica hoy en día. Eléctrica e hidráulica. Sí. Entonces, ¿podemos decir en todo caso que Brasil nos sigue en cuanto a energías renovables con la eólica o no? No, el país que nos sigue, si vamos a hablar así en porcentaje, yo diría que es Chile. Chile. Chile tiene mayor porcentaje de generación hidroeléctrica y solar y eólica, los tres, pero también tiene térmica. Entonces, ¿por qué? Porque una de las diferencias también de las energías renovables, de la energía convencional, térmica o nuclear, es que la energía renovable depende del recurso, depende de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del sol, evidentemente depende de que sea un día nublado o no. En el caso del viento, tiene que haber el recurso viento todo el tiempo, como es la eólica. Y en el caso del agua, que es la hidráulica, depende de los ríos. Entonces, nosotros tuvimos hasta el año pasado, por ejemplo, en el caso de Itaipú, tuvimos una sequía muy grande, que tanto regionalmente, o sea, afectó toda la cuenca Varios del países. río, claro, afectó la cuenca del río Paraná, en particular muy fuerte, y hubo una sequía muy importante y el río Paraná disminuyó muchísimo el caudal. ¿Ustedes se acuerdan de que Itaipú tuvo que habilitar, digamos, un poco más de volumen de agua para que los barcos y nuestros Puedan granos pasar. puedan ir para el extranjero, ¿verdad? Entiendo. Ingeniero, en cuanto a mano de obra,
la cantidad de mano de obra que genera estas energías? ¿Producen fuentes de trabajo? Por supuesto. Fuerte de trabajo técnica y muy capacitada, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando en Paraguay básicamente es que se diversifique la matriz energética eléctrica. O sea, no es que dejemos de usar la hidráulica, sino que también le agreguemos a la hidráulica la solar, la eólica en algunos lugares. Y eso va a generar mayor fuente de trabajo, porque no solamente el sector, digamos, público, que en este caso es la ANDE, sería la beneficiada por aumentar la producción eléctrica y diversificar la matriz, sino también el sector privado, los electricistas. Hay que capacitar a mucha gente que pueda Claro. hacer mantenimiento, que pueda hacer instalación de este tipo de equipos, y es otro tipo de capacidades que se están creando, y realmente en los países que nosotros vemos que tienen incentivo para la producción de energía eléctrica distribuida, generalmente generan mucha mano de obra, ¿verdad? Acá en nuestro país, en Paraguay, no vemos muy seguido lo que son paneles solares, ¿verdad? Poco y nada. Depende de qué ámbito te muevas. El sector, por ejemplo, ganadero, el sector agrícola, está utilizando cada vez más Cada vez el más. tema de paneles solares. Hay dos usos principales en Paraguay. Uno es el tema de irrigación y el tema de bombeo de agua, principalmente en el Chaco. Ingeniero, ¿cuánto uno se ahorra con esa energía solar, por ejemplo, en comparación a años anteriores? Porque te genera un ahorro también al utilizar la energía del sol, ¿verdad? Claro. Bueno, ese es otro tema. Ese es un modelo de negocio que necesita, como estaba hablando allá afuera con otras personas, necesita un marco legal. ¿Por qué necesita un marco legal? Porque la ley en Paraguay solamente permite la generación, distribución y comercialización a la ANDE, ¿verdad? El sector privado no puede generar, distribuir ni comercializar. Ese es el primer punto. El segundo punto es esa matriz, ese marco legal debe de contemplar que uno pueda producir energía en cualquier punto del país. Por ejemplo, en el techo de tu casa. Exacto. Entonces, si Pero vos- no es que entonces yo pongo paneles solares en el techo de mi casa y yo tengo que, por intermedio de la ANDE, tengo que hacer eso para poder recibir energía. no, vos podés instalar hoy paneles solares en tu casa y desconectarte de la ANDE también si querés. No hay problema. Lo Wow, que pasa es que el costo de esa inversión hoy es elevada. es elevado. Entonces, ¿qué pasa? No compensa con el paso del tiempo. O sea, estamos Lo que hablando. yo estoy pagando por energía y el costo del equipo. Exacto. Entonces, para que esa compensación sea más rápida y sea más, la inversión sea menos alta, digamos, se tiene que tener ese marco legal que permita que vos, que producís energía en tu techo, ya sea en tu casa o en un comercio o en una industria, pueda inyectar a la red. Inyectar a la red significa que la energía que vos generás en tu techo vaya a la red de la ANDE, y la ANDE tiene un medidor, o tendría que tener un medidor que se llama de doble vía, que lo único que hace es medir cuánto vos inyectás a la red y cuánto vos consumís de la red. Entonces se hace un neteo, se hace un cálculo. O sea, el propio medidor hace un cálculo y descuenta lo que vos generás menos lo que vos consumís y pagás solamente la diferencia. Entonces ahí realmente se ve el ahorro. Y ahí realmente uno puede notar de que se está ahorrando dinero, y esa inversión vale la pena, y esa inversión, digamos, tiene un retorno mucho más rápido. Ok, entiendo, presidente. Tengo que preguntarte, ¿de qué trata el plan maestro de la ANDE que va para el periodo que ya inició, ¿verdad? 2021-2040. ¿De qué trata? Bueno, el plan Maestro Lande son varios planes en uno, digamos. O sea, hay un plan de distribución, un plan de generación, un plan de comercialización. Pero básicamente el que yo conozco y el que a nosotros por lo menos nos interesa más desde la asociación es el de generación de energía eléctrica. ¿Por qué tiene un plan maestro la ANDE de generación de energía eléctrica? Porque principalmente todas las proyecciones de consumo eléctrico del Paraguay lo que hacen es estimar que en aproximadamente 10 años a 8 años nosotros estaríamos consumiendo toda la energía eléctrica que producen nuestras centrales hidroeléctricas. Entonces, al verse esa situación, desde el punto de vista del sector eléctrico, debe de pensarse en nueva generación. Esa nueva generación puede ser hidroeléctrica también, puede ser nuevas represas, puede ser aumentar la capacidad de las represas que hoy tenemos, o puede ser empezar a producir con paneles solares, con energía eólica, con energía de biomasa, ¿verdad? Y otros tipos de fuentes que podamos agregar al sistema eléctrico.
Entonces el Plan Maestro de la Ande de generación prevé esas nuevas generaciones y en el caso, por ejemplo, de la solar, prevé en los próximos 20 años una instalación de aproximadamente 1.500 megavatios en potencia de generación solar, ¿verdad? Eso es muy importante porque es una previsión que hace la ANDE en cuanto a la generación futura que necesitamos de energía eléctrica. Y entre todas las que nos nombraste, ingeniero, ¿cuál es la que crees que por la que va a apostar el plan maestro de la ANDE por la El plan maestro de la ANDE habla de generación hidroeléctrica hidroeléctrica? pequeña y también solar, así también eólica en algunos puntos. Lógicamente ellos tienen que, ese plan maestro es un plan, como dice su nombre, y lo que se está haciendo ahora son los proyectos específicos para empezar a licitar y utilizar ese tipo de energía. Este plan ya comenzó, ¿verdad? Desde Ya el año comenzó, pasado. así mismo. Empezó y de hecho ahora el primer parque solar del Paraguay ya se licitó, se está construyendo, creo que está en etapa de construcción, está para entrega el año que viene, que es un parque de medio mega que está en un puerto que se llama Puerto Esperanza, que es en el Chaco, que va a alimentar a una comunidad indígena, ¿verdad? Un proyecto, si vamos a hablar a nivel regional, muy pequeño, Ah, es pequeño. pero es el inicio del plan maestro y el plan maestro prevé, por ejemplo, para el año 2023 otros parques solares y así año a año hasta llegar a la meta que son 1.500 megavatios. ¿Cuánta mano de obra contempla este plan maestro de la ANDE que podría aportar al país? Y eso es Aproximadamente. una cuantificación, porque existen varias etapas, ¿verdad? Existe la etapa de cálculo y toda la etapa de construcción, evidentemente ahí lleva una mayor cantidad de mano de obra y después normalmente ya la mano de obra disminuye cuando es el tema de mantenimiento y etapa de operación. Normalmente estamos hablando, sí, en la etapa de construcción, depende del tamaño del parque, pero normalmente es entre 500 a 1.000 personas y si está en la etapa de operación ya baja probablemente a 50 a 100 personas, ¿verdad? Eso es más o menos lo que te puedo decir a grosso modo lo que podría llevar por proyecto. ¿Y cuánto dura cada proyecto? Un proyecto normal solar duraría, dependiendo también del tamaño, pero duraría entre 6 meses a un año. 6 meses, un año. Y Sí, tenemos de acá hasta el 2040. así es, así es. Eso Bueno, es. ingeniero, hablemos de electromovilidad. Creo que es más ¿Cómo tu no? rama también, ¿verdad? Por ese lado. ¿Cómo estamos a nivel país? ¿Es factible? ¿Es aplicable? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, para empezar tenemos una ley, ¿verdad? Que ya fue promulgada, la ley de incentivos del transporte eléctrico, una ley que es muy importante porque, como siempre nosotros decimos, primero se necesita un marco legal. O sea, iniciar cualquier cosa innovadora sin un marco legal es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil porque la mayoría de las empresas o la mayoría de los órganos de gobierno también necesitan ese marco legal para empezar a iniciar, para empezar el trabajo, digamos. Hoy existe ya ese marco legal, es la ley de electromovilidad. Esa ley prevé una serie de incentivos para la importación de vehículos eléctricos terminados, así también para la importación de partes de vehículos eléctricos que permitan ensamblar en Paraguay esos vehículos eléctricos. Esa ley fue vetada en un principio, ¿verdad? Fue vetada, sí. Yo tengo, leí el veto tiene varias cuestiones, principalmente cuestiones de Hacienda, ¿verdad? De impuestos, ¿verdad? Y también se hablaba de que hay un plan, de hecho hay un plan de electromovilidad que está desarrollando el Ministerio de Industria y Comercio con el apoyo de Corea, ¿verdad? Que también se hablaba en el veto, pero en realidad el hecho de haber levantado el veto es muy interesante porque eso que quiere decir que el sector político de nuestro país está consciente de que es el camino que el Paraguay debe tomar. De hecho, nosotros no producimos petróleo, dependemos de los precios externos, ¿verdad? Sí. Que suban o bajen, el tipo de cambio que también puede subir o bajar, sin embargo la electricidad lo producimos nosotros. Ese es nuestro real petróleo. Nosotros no nos podemos ir a seguir importando por 2.000 millones de dólares al año petróleo. Nosotros deberíamos destinar esos 2.000 millones o una parte de esos 2.000 millones a empezar a cambiar la materia energética de movilidad del Paraguay. En inversión. Exacto, en facilitar que tanto el transporte público masivo, que puede ser trenes, puede ser buses, puede ser lo que sea, como la movilidad eléctrica particular, que es lo que tenemos cada uno, que tenemos la posibilidad de tener un vehículo, ya sea desde una bicicleta eléctrica hasta una camioneta eléctrica,
podamos acceder con facilidad a esos vehículos. ¿Vos en cuánto tiempo, discúlpame que te interrumpa, en cuánto tiempo lo ves factible, ingeniero, de que podamos ver más vehículos y buses eléctricos circulando por las calles de nuestro país? Y acabamos de ver que va a haber una licitación ahora en Ciudad del Este. O sea, yo creo que eso va a ser la constante en los próximos 5 años. Yo creo que en 5 años el cambio que va a haber en Paraguay y lo que vamos a notar es que la movilidad se va a ir a la electrificación, ¿verdad? Y eso va a ser un cambio brutal, va a ser un cambio de mentalidad absoluta y va a permitir también que aprovechemos más nuestra energía.